Buenas, apasionados por la historia. Bienvenidos a esta transmisión que estamos haciendo en este día importante que es conocido como el día 10 de Tebet en el calendario judío. Y se recuerda el sitio de la ciudad de Jerusalén. Y hoy en este canal vamos a estar hablando un poquito de ese evento histórico importante para que podamos tener mayor claridad sobre este día tan importante de la historia judía. Les recuerdo la razón por la cual estamos haciendo esta transmisión es porque hoy en el calendario hebreo es 10 de Tebet. De hecho, en las comunidades judías se hace un ayuno precisamente por causa de esta terrible situación que vivió el pueblo judío cuando Nabucodonosor fue entonces sitiando a la ciudad de Jerusalén y cómo fue destruida esta ciudad. Entonces, me gustaría compartirles un poquito sobre esta historia que seguramente es muy poco conocida por muchos de ustedes, pero que es importante conocerla. Y de esa manera voy a tratar de hacer algunas pequeñas reflexiones diarias sobre eventos que ocurren un día como hoy en la historia. ¿Ok? Aunque muchas veces la historia judía y el calendario hebreo, ¿verdad?, no coinciden con el calendario occidental, pero voy a tratar de abrir una sección de pequeños tips, ¿verdad?, sobre hoy en la historia. Y bueno, estamos comenzando esta sección ya no con un pequeño tip, sino con todo un conversatorio sobre el día 10 de Tebet en la historia judía. Hay varios elementos importantes que tenemos que tener en mente. ¿Okay? Uno de ellos, vamos a hablar un poquito acerca de Nabucodonosor. ¿Okay? Nabucodonosor, este gobernante de Babilonia, de lo que hoy en día es Irak, quien gobernó sobre varios países, estableció un imperio y logró gobernar sobre varios países, entre ellos Israel. ¿Okay? Sitia la ciudad de Jerusalén un día como hoy y luego 3 años después destruye la ciudad de Jerusalén y destruye el templo de Jerusalén. Entonces vamos a hablar un poquito sobre eso, vamos a hablar sobre Nabucodonosor, vamos a hablar sobre el rey de Judá que existió en aquellos días, vamos a hablar también sobre lo que significa un sitio, ¿ok? Sitiar una ciudad, ¿ok? Vamos a hablar un poquito sobre eso y todo lo que tiene que ver con este día desde el punto de vista de la tradición judía. Pero vamos a tocarlo sobre todas las cosas desde el punto de vista histórico. ¿Okay? Desde el punto de vista histórico, que es lo que vamos a estar hablando. En primer lugar, entonces quiero comenzar compartiendo un poquito sobre Nabucodonosor. Nabucodonosor fue un rey babilónico. Su reinado fue aproximadamente entre el año 604 antes de la era común al año 562 antes de la era común. ¿Ok? 604 al 562 es más o menos la fecha en que algunos historiadores ubican, ¿verdad?, el reinado de Nabucodonosor. Y es conocido precisamente por la conquista de Jerusalén. Esto le creó a sí mismo una fama, desde el punto de vista bíblico, una mala fama a Nabucodonosor. Sin embargo, Nabucodonosor también, hay que decirlo, desde el punto de vista histórico, logró llevar a Babilonia, a una de las grandes potencias del mundo conocido en aquella época. Fue el constructor de los famosos jardines colgantes de Babilonia. ¿Okay? Durante su gobierno surgieron estos famosos jardines colgantes que
eh, llamaban la atención de la gente en el mundo antiguo y que los restos arqueológicos que hoy en día tenemos, ¿verdad? Sorprende a muchos de los arqueólogos, ¿verdad? Por esa obra tan extraordinaria. Y bueno, Nabucodonosor, ¿verdad? Logró, además de esto, fortalecer en gran manera al imperio babilónico. Ahí, en su postura de potencia militar, económica del mundo antiguo. ¿Ok? Entonces, esto es un poquito de los datos importantes que vamos a hablar sobre Nabucodonosor. Una de las cosas que también tenemos que saber es que Nabucodonosor es conocido en Babilonia, ¿verdad? Es conocido, no es el único rey que ha tenido Babilonia, como visto como Nabucodonosor, con este nombre. ¿Okay? De hecho, el Nabucodonosor del cual estamos haciendo referencia en este momento es Nabucodonosor segundo, ¿okay? Ya que Nabucodonosor primero fue otro rey babilónico, ¿verdad? Que precedió en varias dinastías a Nabucodonosor segundo. Entonces, el Nabucodonosor que estamos haciendo referencia es Nabucodonosor segundo. En hebreo es conocido como Nabucodonosor, ¿ok? Nabucodonosor. Es así conocido su nombre en hebreo, y a este Nabucodonosor segundo es el que vamos a estar haciendo referencia precisamente por la historia del día de hoy, el sitio de la ciudad de Jerusalén. Entonces, como venía mencionando, el padre de Nabucodonosor fue Nabopolassar, un rey babilónico, ¿verdad? Cuya esposa era Amitis y su hijo fue Nabucodonosor, ¿ok? Eh, Nabucodonosor, por lo tanto, gobernó durante un periodo importante, ¿verdad? Desde el año 604 hasta el año 562 antes de la era común, y fallece precisamente en el año 562, que es el 7 de octubre, en nuestra fecha actual, fallece Nabucodonosor, ¿ok? En el 562 antes de la era común. Es importante que tengamos estos datos de gran importancia. Nabucodonosor nació en el año 613 antes de la era común. 630, ¿ok? Nabucodonosor nace en el año 630 antes de la era común y llega al reinado en el año 604 antes de la era común. Es decir, muy joven, estaríamos hablando de unos 26 años de edad, tenía Nabucodonosor cuando asciende al trono de Babilonia. ¿Ok? Y como dije anteriormente, su reinado en el imperio babilónico es conocido por dos cosas fundamentales. ¿Ok? Número uno, por la conquista de Judá y de la ciudad de Jerusalén, y número dos, por su monumental obra constructora, de la cual mencionamos hace un momento, que fueron los jardines colgantes de Babilonia. ¿Ok? Este último hecho del cual estamos haciendo referencia en esta oportunidad, le dio el título tradicionalmente conocido como Nabucodonosor el Grande. Nabucodonosor el Grande, ¿ok? Y por lo tanto, Nabucodonosor es un personaje muy emblemático. ¿Qué ocurre? Eh, Cuando ocurre el sitio de la ciudad de Jerusalén, quien estaba gobernando en Judá era el rey Sedecías, ¿ok? O el rey Sedequías. En hebreo es el rey Sidkiyahu,
¿ok? Era quien gobernaba Judá en aquel momento. Con respecto a Sicayahu, pudiéramos hablar que es un personaje bíblico de importancia, fue el último rey de Judá antes de la destrucción del reino de Judá por mano de los babilónicos, y Sicayahu, según la referencia bíblica que tenemos, fue un mal gobernante. ¿Ok? A pesar de que, fíjate lo interesante de todo esto, es que el nombre Sidkiyahu significa mi rectitud es ya, es el eterno. ¿Ok? Mi rectitud es el eterno, eso es lo que significa el nombre Sidkiyahu, mi rectitud es Dios, mi rectitud es el eterno. Pero a pesar de esto, el relato bíblico que vamos a leer a continuación nos va a mostrar que a pesar de que ese era su nombre, lamentablemente Sicayahu no hizo lo recto delante de Dios. Y es por eso que voy a leerles en esta oportunidad en el libro conocido como Segunda de Crónicas, o en hebreo Divrei Hayamim. Voy a leerles un poquito sobre el relato de este rey Sidkiyahu, ¿ok? Dice así, voy a leerles Segunda de Crónica, capítulo 36, ¿ok? 36, y voy a leer a partir del verso 11, ¿ok? Del verso 11. Voy a repetir la cita para los que quieran buscarla en sus Biblias. Segunda de Crónicas, capítulo 36, verso 11 en adelante, donde vamos a ver un poquito acerca de este famoso Sidkiyahu, o Sedecías, como se conoce muchas veces en español, o Sedequías, como también algunos lo conocen. Y de esta manera vamos a tener esta importante información bíblica de la historia de la cual estamos comentando en el día de hoy. Dice así: de edad de 21 años era Sidkiyahu al empezar a reinar, y 11 años reinó en Jerusalén. Hizo lo malo a los ojos del Eterno, Dios suyo. No se humilló delante de Yirmiyahu, el profeta, que transmitía de la boca del Eterno. También contra el rey Nabucodonosor, o Nabucodonosor, se rebeló, quien lo había juramentado por Dios, y endureció su corazón para no retornar al Eterno Dios de Israel. También todos los jefes de los sacerdotes y el pueblo aumentaron en cometer profanaciones, como todas las abominaciones de las naciones paganas, e impurificaron la casa del Eterno que había consagrado en Jerusalén. Envió advertencia el Eterno, Dios de sus padres, a ellos en medio de sus emisarios, enviando desde temprano, porque se compadecía de su pueblo y de su morada. Pero procedían ofendiendo a los enviados de Dios, despreciaban sus palabras y se engañaban con sus falsos profetas, hasta que subió la ira del Eterno contra su pueblo sin haber remedio. Subió contra ellos el rey de Casdín, mató a los jóvenes a espada de la casa del santuario, y no se compadeció de joven, virgen, anciano o longevo. Todo Dios entregó en su mano, a todos los utensilios de la casa de Dios, grandes o pequeños, los tesoros de la casa del Eterno y los tesoros del rey y sus jefes, todo llevó a Babel. Quemaron la casa de Dios, demolieron la muralla de Jerusalén, todos sus palacios quemaron en fuego, y todos sus utensilios preciados fueron destruidos. Fue desterrado el resto de la espada a Babel. Fueron con sus hijos para él por siervo hasta que reinó el reino de Parás, para que se cumpliera la palabra del Eterno por boca de Jeremías, hasta que compensare la tierra sus años sabáticos,
todos los años de la desolación descansaría para completar 70 años. Entonces, aquí tenemos la información bíblica, ¿verdad? De lo que estamos mencionando en el día de hoy, ¿ok? Y varios elementos importantes quiero destacar. En primer lugar, como dije, a pesar de que Tzidkiyahu significa mi rectitud es el Eterno, este gobernante no hizo lo correcto delante de Dios. Todo lo contrario, según la información bíblica, como la acabamos de leer, hizo lo malo delante de Dios. Ignoró a los profetas que fueron enviados, entre ellos Yirmiyahu o el profeta Jeremías, quien constantemente traía palabras de reproche a este rey, y él decidió por completo de no escuchar para nada las palabras de los profetas que fueron enviados de tiempo temprano para que pudiera hacer teshuvá, arrepentimiento, como se dice en español, ese término hebreo, para que pudiera volverse a Dios, y este rey no lo hizo. Todo lo contrario, en vez de escuchar a los profetas verdaderos, este rey escuchaba constantemente a los falsos profetas que le decían palabras falsas, mentiras, ¿verdad? Que Dios no había hablado, que su gobierno iba a ser longevo, que le iba a ir bien y todas estas cosas. Y todo eso eran palabras falsas, pero este rey prestaba atención a esas palabras, pero a las palabras que Dios estaba enviando a través de sus profetas verdaderos, entre ellos Jeremías, como dije anteriormente, no las escuchó. ¿Ok? Tzidkiyahu no las escuchó. Y es por eso que el Eterno, según la tradición bíblica que tenemos escrita, fue Dios quien levantó al rey de Babilonia, a Nabucodonosor, para que causara la destrucción de Judá, del reino de Judá, la destrucción de la ciudad de Jerusalén y la destrucción del templo, por cuanto no se volvieron a Dios. ¿Okay? Nabucodonosor, entonces, desde el punto de vista de la tradición bíblica, es visto como un peón. Es decir, es visto como alguien que es utilizado por Dios con el propósito de castigar a su pueblo. Y en este sentido, entonces, eh, este Tzidkiyahu no quiso hacer lo recto delante de Dios. Voy a compartirle otras informaciones importantes. Una de las cosas que tenemos que tener en cuenta es que en un principio Nabucodonosor, quien tenía era interés simplemente de recibir ciertos beneficios económicos del reino de Judá, él constituyó al propio Sedecías o Sedequías o Sidquíyahu como rey de Israel. Es decir, el propio Nabucodonosor establece a Sidquíyahu como rey de Israel, rey de Judá, mejor dicho, que estamos hablando específicamente del reino de Judá. Históricamente, para este momento, estamos hablando del reino de Judá. ¿Ok? Y esto es importante para que podamos ubicarnos en la historia. ¿Por qué? Porque cuando hablamos normalmente del pueblo de Israel, tenemos que saber cómo ubicarnos en la historia de manera correcta. ¿Okay? Tenemos que ubicarnos correctamente en la historia para poder comprender un poco sobre estos aspectos. Entonces, ¿qué ocurre? Muchas veces ciertas terminologías son mal usadas, y eso hace que no nos ubiquemos correctamente en el momento histórico. Para poner un ejemplo, cuando utilizamos, por ejemplo, el término hebreos, estamos ubicándonos en el inicio de la nación, en el tiempo que comienza a surgir el pueblo hebreo, el pueblo de Israel, el pueblo judío. ¿Ok? Es decir, básicamente estamos hablando del tiempo de los patriarcas hebreos, los días de Abraham, que fue llamado el primer hebreo, los días de Isaac, el hijo de Abraham, los días de Jacob, hijo de Isaac,
¿verdad? Esta época es como es llamado el término y se usa el término hebreo para distinguir al pueblo, ¿ok? Una vez que el pueblo, uno de los patriarcas de Israel, su nombre es cambiado de Jacob a Israel, entonces comienza a utilizarse el término los hijos de Israel, los hijos de Israel. Y este término, los hijos de Israel o israelitas, es un término que se usa especialmente después de la salida de Egipto, donde ya esta nación que estaba naciendo eran conocidas como los hijos de Israel o los israelitas. Entonces, cuando utilizamos ese término, los hijos de Israel y los israelitas, nos estamos refiriendo a la época del pueblo, del nacimiento de la nación, cuando salen de Egipto y andan en el desierto y conquistan la tierra prometida y se establecen en la tierra prometida. Y entonces allí donde encontramos el término israelita, los hijos de Israel, etcétera, etcétera. ¿Qué ocurre? Llega la monarquía, se establece una monarquía unida donde las 12 tribus de Israel vienen a estar bajo una sola monarquía, donde el primer rey de Israel fue el rey Saúl, luego Saúl es desechado como rey, es levantado el rey David como nuevo monarca de Israel y David concreta esa unión, ¿verdad?, de los israelitas en un reinado importante. Pero ¿qué ocurre? David reina sobre todo Israel, su hijo Salomón también reina sobre todo Israel, pero ya en la tercera dinastía de David, que es la dinastía de Roboam, hijo de Salomón, ¿verdad? En la dinastía de Roboam, el reino de Israel se divide en dos reinos. Y es aquí donde se establece un reino en el norte de Israel, que es conocido como la Casa de Israel, y un reino en el sur de Israel, que es conocido como la Casa de Judá. Entonces, cuando estamos hablando de Sedequías o de Zidkiyahu, como lo conocemos, o Sedecías, como también se conoce en español, estamos hablando de un rey del reino de Judá, es decir, del reino del sur. Ya para los días de Zidkiyahu, de Sedecías, el reino del norte había desaparecido. Ya el reino de la casa de Israel, que era el reino norteño de 10 tribus, había desaparecido por completo. Y por lo tanto, el reino que quedaba era el reino de Judá. El reino de Judá, de donde era rey Sedequías, este rey que estamos haciendo referencia en este momento. Entonces, esto es importante para que podamos ubicarnos históricamente en el momento cuando se establece esta monarquía extraordinaria, ¿ok? Entonces, esto es importantísimo que lo tengamos muy presente. Ahora, teniendo en cuenta esto, entonces, Zedkiyahu, o conocido también como Sedequías, ¿okay? Este rey del cual estamos haciendo referencia en el día de hoy, Sedequías, fue puesto por el propio Nabucodonosor, ¿okay? Fue el propio Nabucodonosor le apoyó para que fuera rey sobre Judá, pero luego este Sedequías se rebela contra el propio Nabucodonosor, es decir, en su obstinación espiritual que estaba haciendo lo malo delante de Dios, lo llevó también a rebelarse contra Nabucodonosor. Y es por esa razón que Nabucodonosor decide tomar el reino de Judá y destruir por completo la ciudad de Jerusalén. ¿Ok? Es por esa razón. Entonces, estamos viendo que el principal responsable, aunque sabemos que el pueblo estaba haciendo lo malo delante de los ojos de Dios y que esa es la razón, la causa espiritual por la cual vinieron todas estas cosas, pero el principal responsable de todo esto fue Sedequías o Zidkiyahu, el rey de la casa de Judá. ¿Por qué? Porque como gobernante, en primer lugar, hizo lo malo delante de Dios.
el pueblo siguió sus caminos, siguió a su rey, y por lo tanto el pueblo también hizo lo malo delante de Dios. Y además fue el propio Sidkiyahu quien se rebela contra Nabucodonosor, ¿ok? Contra Nabucodonosor, y trae toda esta situación. Voy a leerles entonces un poquito sobre la historia de este día, del 10 de Tebet. Dice así este documento que les voy a leer, que nos va a hablar un poquito sobre la historia de este día, el 10 de Tebet en el calendario hebreo. El 9º año del rey Sedequías o Sidkiyahu, Nabucodonosor salió a la guerra para destruir a todos los reinados que tuvieron la osadía de rebelarse contra él. Llegó al borde del Jordán a fin de decidir a quién atacar primero, si a Amón o al reino de Judá. Por lo tanto, con propósito de esto, Nabucodonosor echó suerte, y la suerte cayó sobre Yehudá, sobre el reino de Judá. Edom, vecino de Judá, en vez de ayudarle como lo había convenido, se unió al enemigo. Egipto, que había prometido venir en auxilio, se echó hacia atrás. Y de esta manera permaneció el reino de Judá aislado, y le fue fácil a Nabucodonosor el apoderarse de muchas de sus ciudades, aún las fortificadas. El 10 de Tebet, que es el día de hoy, ¿verdad? En el calendario hebreo, Jerusalén fue sitiada. Y este sitio duró 3 años, al cabo de los cuales la capital fue conquistada y el templo fue destruido. Esto es importantísimo que entonces lo tengamos con respecto a esta fecha. ¿Qué es el sitio de una ciudad? Es decir, cuando estamos hablando que una ciudad fue sitiada, ¿a qué nos estamos refiriendo? ¿Ok? Porque no es lo mismo, ¿ok? No es lo mismo el sitio de una ciudad a la destrucción de una ciudad, ¿ok? Son dos eventos completamente diferentes, ¿ok? Y aunque ambos ocurrieron en Jerusalén, ¿verdad? La ciudad fue sitiada, ¿verdad? Y luego fue destruida. Tenemos que entender desde el punto de vista histórico qué se refiere al sitio de una ciudad, ¿ok? Básicamente, cuando se habla de que una potencia, un país sitiaba una ciudad, es que colocaba sus tropas alrededor de la ciudad. De esta manera, esta potencia invasora buscaba tomar control de los alimentos que llegaban a la ciudad, con el propósito de utilizar esto como una arma para que la ciudad pudiera rendirse. En otras palabras, cuando un ejército, cuando una potencia sitiaba un reino antiguo, ¿verdad? Se colocaba alrededor de la ciudad y cortaba los suministros de comida, cortaba los suministros de alimentos, es decir, no permitía que desde afuera vinieran alimentos a la ciudad que estaba sitiada. ¿Okay? Normalmente, obviamente, las ciudades que eran sitiadas eran ciudades que eran amuralladas, ¿okay? Ciudades que tenían murallas alrededor, y ese eran el tipo de ciudades que eran sitiadas, ¿okay? Debido a que las murallas protegían a la ciudad, y no era fácil poder entrar a las ciudades porque las ciudades estaban fortificadas. Entonces la estrategia de guerra que hacían, ¿verdad? En la antigüedad era sitiar la ciudad, es decir, vamos a rodear la ciudad, vamos a cortar los suministros de alimentos para que los alimentos que vienen de los campos no puedan llegar a la ciudad, y de esta manera vamos a hacer que la ciudad se rinda, ¿ok? Se rinda porque al no tener alimento suficiente, ¿verdad? La ciudad termina rindiéndose. Los sitios duraban mucho tiempo,
¿ok? Iba a depender de la cantidad de alimentos que tenía una ciudad almacenada, ¿ok? Dentro de sus murallas. Entonces, el sitio podía durar mucho tiempo y muchos de estos potencias invasoras, ¿verdad? Eran pacientes, es decir, vamos a esperar, ¿verdad? No vamos a acelerarnos, no vamos a buscar este, atacar, sino que lo que vamos a buscar es esperar que el enemigo que está allí se rinda. ¿Por qué? Porque romper las murallas era difícil, ¿ok? Muchas veces atravesar y destruir las puertas de la ciudad también eran difíciles porque eran puertas bastante fortificadas. Entonces, el enemigo lo que hacía era sitiar la ciudad y ser paciente. En algún momento les va a faltar provisión de comida a los habitantes de la ciudad y van a terminar rindiéndose, ¿ok? Tanto es así que podía ser un tiempo prolongado que el sitio que se estableció un día como hoy en Jerusalén duró 3 años. 3 años. Esto quiere decir que la comida que había dentro de la ciudad pudo abastecer por largo tiempo a los habitantes de Jerusalén. ¿Ok? Y duró 3 años el sitio, es decir, los habitantes de Jerusalén no se rindieron. Tzidkiyahu no se rindió, sino que durante 3 años lograron soportar. Y una vez que el pueblo no se rinde, ¿verdad? Está siendo sitiado por Nabucodonosor o Nabukadnezar, está siendo sitiado y no se rinde. Entonces, cuando Nabucodonosor decide atacar la ciudad de Jerusalén. Y en este sentido tenemos que tener presentes ciertos eventos históricos importantes. Por ejemplo, uno de ellos, uno de esos eventos históricos importantes, ocurre el 17 del cuarto mes del calendario bíblico, conocido como el 17 de Tamuz. El 17 de Tamuz, ¿verdad? La muralla de la ciudad de Jerusalén es golpeada, es destruida, ¿ok? Eso ocurre el 17 de Tamuz, así se conoce ese día en el calendario hebreo, cuando se abre una brecha a la muralla de la ciudad de Jerusalén. Y luego, 3 semanas después de que se abrió esa brecha, el templo de Jerusalén y la ciudad de Jerusalén fueron destruidas en la fecha hebrea del 9 de Av. De esas dos fechas estaremos hablando más adelante cuando hagamos algunos directos, ¿verdad? Con respecto a esas fechas. Pero hoy estamos haciendo referencia a el 10 de Tebet, que es el momento cuando inició el sitio de la ciudad de Jerusalén. Es decir, cuando llegó Nabucodonosor con sus tropas, ¿verdad? Y comenzó a colocar sus tropas alrededor de la ciudad y a cortar los suministros de alimentos que pudieran llegar a la ciudad. Eso es lo que es el sitio y eso fue lo que ocurrió el 10 de Tebet, ¿ok? El 10 de Tebet, en una fecha como hoy. Entonces, esta era la información que quería compartirles. Ya tenemos entonces un poquito de idea sobre qué es, quién fue Nabucodonosor, ¿verdad? Ya tenemos un poco de idea de quién fue Tzidkiyahu o se decía Sedequías, como se conoce en español. Ya tenemos un poco de idea de las causas que llevaron a espirituales que llevaron a este sitio de Jerusalén, ¿verdad? Ya sabemos en qué fecha, cuánto duró el sitio y ya podemos saber que es un sitio, ¿ok? Entonces, con esta información importante, ¿verdad? Que queríamos compartirles, ya tenemos entonces un conocimiento histórico del evento ocurrido en el día de hoy. Con la ayuda del cielo estaremos cada día trayendo algunos pequeños tips, ¿ok? Algunos pequeños tips de tal día como hoy. O sea, ¿qué ocurrió en una fecha como hoy
en la historia general. Hoy nos tocó con la historia judía, ¿verdad? Hoy nos tocó hablar sobre la historia judía, pero el día de mañana, del 4 de enero, estaremos hablando acerca de qué ocurrió un día como hoy, así cada día estaremos trayendo un poquito de tics, pequeños tics para que podamos tener un conocimiento de qué ocurrió un día como hoy. Así que te recomiendo que estés muy atento a esto que vamos a venir trayendo a nuestro canal. También puedes participar dejando los comentarios, ¿ok? Déjanos los comentarios aquí en nuestros videos para que podamos ir de esta manera trayendo información. Por ejemplo, ahorita estamos en una transmisión en vivo y por aquí nos saludan, nos dicen que fue muy interesante el tema del 10 de Tebet y que gracias por transmitir sobre este tema. Saludamos a esta persona que nos está escribiendo por el chat y así invitamos a todos ustedes que puedan comentar en nuestro canal, ¿verdad? Sobre este tema o sobre los temas que vayamos trayendo, que estén muy pendientes de las diferentes informaciones que vamos a estar presentando en esta nueva sección, un día como hoy. Y además de esto, les recomiendo dos cosas importantes. Número uno, suscríbete al canal, ¿verdad? Dale clic a la campanita para que puedas estar notificado de cada uno de los videos que estamos subiendo en nuestro canal. Y número dos, darle like a este video para que esta información pueda llegar a muchas otras personas y de esa manera nos estás ayudando muchísimo porque mientras más like tenga un video, YouTube recomienda este video a más personas y de esa manera esta información puede llegarle a muchísimas otras personas. Así que muchísimas gracias por estar atentos a esta transmisión y porque hoy pudimos estudiar un poquito sobre este día de historia. Hoy en la historia, en el calendario hebreo, estamos en el 10 de Tebet y hemos podido conocer un poquito de esta historia. Así que me despido de ustedes, soy Caleb Soto y recuerda ser siempre un apasionado por la historia.